1:08. Buenas noches, amigos. En especial, un abrazo tremendo para toda la gente, la buena gente de Lorca, provincia de Murcia. Un lugar digno, desde luego, de visitarse. Ahora con heridas importantes. Sabemos que hay mucha audiencia milenaria que incluso a la intemperie esta noche está escuchándonos. Nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestro apoyo, si logramos que pasen 3 horas de radio, de compañía, desde luego nos daremos, aunque sea con este granito de arena, por satisfechos. Habéis escuchado, amigos, voces diferentes, voces captadas por 2 enviados especiales que iban a ser protagonistas de nuestro programa, porque Milenio 3, por encima, qué mayor misterio que el humano, es una emisión de radio que está siempre pegada a la actualidad. Cuando la actualidad nos asusta, cuando la actualidad da un latigazo, ahí estamos para contarlo, con nuestros medios, para que lo sintáis. Y hay muchas cosas que estudiar, que analizar, que reflexionar. ¿Y sabéis por qué, amigos? Porque, por desgracia, hasta ahora, en nuestro país, las últimas 2-3 generaciones no habían podido asistir a un terremoto, repito, por desgracia, con víctimas humanas. El último, en la provincia de Granada, hablamos de él en su día, el Bolote, el callejón de la Callejona y unos cuantos muertos, cruces negras en las puertas, un seísmo. Esto de Lorca, de verdad, lo vamos a comprobar con especialistas, no se lo esperaba casi nadie. Mucha destrucción, mucha muerte, mucha desesperanza. Hay muchísima gente, también hay que decirlo, ayudando con sus medios, haciendo una labor encomiable. Y también hay que decirlo, hay cosas que hemos podido estudiar en vivo. Por ejemplo, el mito o no, y que se entienda nuestro interés. Ya lleváis toda la semana, desde mediados de la semana, esta ruptura que ha habido en esta semana de mayo con el seísmo de Lorca, viendo imágenes, impactos, sustos, angustias, pánicos. Es normal, es lógico. ¿Qué podemos aportar nosotros? ¿Qué podemos contaros que no se hayan contado ya? Bueno, pues algo que nos interesa y que, repito, si sirve para que la gente de Lorca pase una noche, por lo menos pensando en otra cosa y no en el pánico que ahora mismo, a la 1:11, nos están informando ahora mismo, se está produciendo, y ahora os contamos por qué, nuestra labor tendrá un sentido. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa con los máximos especialistas científicos, con Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional? Luego conectamos con él. Este es un programa hecho en vivo y en directo, con el pulso de la actualidad, de si los animales, si nuestros animales son capaces de advertir, de sentir cosas, de tener un sexto sentido que nosotros o no tenemos o ya perdimos hace mucho tiempo. Bueno, pues habéis escuchado algunas grabaciones, solo unas pocas, hay muchas más, de personas que vieron cómo sus perros, sus gatos, los caballos, animales de un circo, se empezaban a comportar de forma extraordinaria, anómala, diferente, como si presintieran algo. Ahora os paso de inmediato con nuestros compañeros, pero la actualidad manda, y es que nos acaban de informar de que en este mismo instante, en Lorca ha vuelto a haber una réplica. Hay heridos, espero que de poca consideración, una réplica, y sobre todo imagino el desasosiego y un poco el miedo, ¿no? En esa gente que todavía, repito, por 4ª noche no puede estar en su casa, miles de personas todavía. Tenemos la fortuna de contar en directo con Toñi, que es encargada del puesto de mando de emergencias del 061 de Lorca, en el epicentro de la noticia, qué duda cabe. Toñi, buenas noches. Hola, buenas noches, Sigues. Toñi, gracias por atendernos. Hola, de nada. ¿Qué ha pasado, Toñi? ¿Qué ha pasado? Pues mire, ahora a las 12:20 aproximadamente ha habido una réplica de 2,7. Ha sido bastante superficial, por lo que se ha sentido con intensidad, y la gente pues se ha asustado considerablemente. Han salido a la calle y ha habido algunos heridos de poca consideración, de carácter leve. Toñi, heridos de consideración leve, pero ¿qué pasa? ¿Que se ha vuelto a derrumbar algún tipo de estructura? ¿Ha habido cascotes? ¿Cómo ha sido? ¿O dentro de los domicilios? Momento, constancia de que haya habido heridos por cascote o por algún derrumbe no tenemos. Han sido debidos al pánico, han salido corriendo, una caída y un pequeño golpe que le han dado a una señora con un coche, y una crisis de ansiedad diversas, y una chica que ha perdido el conocimiento también debido a la ansiedad. O sea que de momento solo tenemos conocimiento de esos datos. Toñi, ¿se puede decir entonces que la noche está siendo más intensa que las demás y que es tan importante, imagino, vigilar los edificios, vigilar las posibilidades de peligro físico, como importante es, y hay
de verdad, de nuevo, nuestra admiración por la labor que hacéis, toda la gente que está ayudando. También imagino que hay que vigilar una cosa que a veces no se comenta, que es el estado psíquico de la gente, que está muy asustada, y cualquier tema, y más una réplica, un temblor superficial cerca de tierra, pues puede provocar. ¿Cómo se actúa, Toñi? ¿Cómo se tranquiliza esta gente? Muchos que lo han perdido casi todo y que están viendo cómo la tierra de alguna forma sigue temblando. ¿Qué es lo que tenéis que hacer en este instante? Pues en efecto el bienestar psíquico en este momento es casi más importante que los daños personales, los daños corporales que se están sufriendo. Entonces lo que estamos haciendo es tranquilizar a la gente, decirle pues eso, que las réplicas no son previsibles, que es una forma de que la Tierra libere esa energía y que no haya terremotos de más intensidad, que pueden estar en casa, que todo lo que necesiten pueden contar con nuestra ayuda, y en fin, que se desahoguen, que intenten estar tranquilos y mostrar que nosotros estamos ahí, las fuerzas de orden público, las fuerzas de seguridad, equipos sanitarios, compañeros de Cruz Roja, psicólogos, todo, intentando pues estar pendientes de ellos en todo momento. Toñi, ¿alguna vez la población pueda necesitar? Dígame. ¿Alguna vez alguna cosa parecida has visto, has sentido tantas personas asustadas al mismo tiempo? Imagino que tiene que ser, a pesar de vuestra experiencia, pues algo inolvidable, un shock fuerte también para vosotros, en el sentido de ver tanto miedo, ¿no? Efectivamente, es inolvidable, y yo me llevé la primera noche. Yo estuve aquí desde que pasó el segundo terremoto, no activaron, y yo estuve aquí esa noche, y me llevé una gran lección, más que nada por el civismo y la forma de comportarse de la población. Era increíble ver todo el mundo pues con su pánico, con su dolor por la pérdida de familiares, comportándose de una manera tan cívica. Fue impresionante, aparte del dolor que quizá nosotros estamos acostumbrados, nunca terminas de acostumbrarte, pero estamos habituados a convivir con ese dolor de familiares, pero esa marea humana que había aquí, sin techo, sin comida, bebés, personas ancianas en situación de desamparo, pues sí que fue bastante dura. Toñi, cuando tiembla la tierra, imagino que el temor y cómo se comporta el ser humano es muy distinto a las muchas tragedias, ¿no?, que gracias a vosotros y a toda la gente que ayuda, ¿no?, que a veces que poco se dice, estamos protegidos, ¿no? Pero claro, cuando tiembla la tierra, imagino que se sufre de forma distinta. Se siente una impotencia grande, ¿no? Es como si en cualquier instante, eso hay que decirlo, estamos a merced de una cosa que no es controlable. No será fácil dar consejos a estas personas, ¿no? No es fácil. De momento, pues se le da todo el apoyo que necesiten y consejos. Se le está aconsejando que si vuelven a notar un temblor no salgan a la calle hasta que haya terminado, y que luego, pues que sí, los consejos que se dan siempre, que se metan debajo de la cama, debajo de mesas, si salen a un sitio que no haya si salen a la calle, a la vía pública, que no haya ningún árbol, ningún poste que le pueda caer, y toda la calma que se les pueda infundir, aunque cueste. En estos 40 minutos, desde esa última réplica que ha provocado heridos, de momento calma, ¿no, Toñi? Sí, ahora ya ha quedado la cosa un poco más en calma. Han entrado muchas llamadas a nuestro centro de coordinación que han sido debidamente atendidas y todo está en calma de momento. Toñi, pues te agradecemos muchísimo ser la voz de la noticia en la cadena SER. Te están escuchando cientos de miles de amigos y muchos, estoy seguro, en la misma población de Lorca y la provincia de Murcia en general. Y queremos dedicarles este programa a todos ellos y también a vosotros, ¿no? Porque pienso que, una vez más, la solidaridad, lo mejor del ser humano, también surge en plena tragedia, ¿no? Así que muchísimas gracias y, desde luego, si a lo largo de la noche, a lo largo de estas 3 horas de Milenio ocurriese algo, por favor, estamos en contacto. Un fortísimo abrazo y un saludo muy grande para todos tus compañeros. Muchas gracias de parte de mis compañeros y mucho ánimo para la población de Lorca. Gracias. Hasta luego. Está pasando ahora mismo y este programa nos ha ocurrido. Una vez más, nos enfrentamos a la pura y dura actualidad. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Éker. Hoy más que nunca hay mucho que contaros, y como el tema es tan sensible y hay gente que está sufriendo, yo quiero que se entienda muy bien nuestra perspectiva. Es la de verdad, que la gente casi piense en otras cosas. Hemos pensado incluso empezar con otra historia, otra conexión con el misterio, pero claro,
cuando te das cuenta de que compatriotas y personas que viven en este país están pasándolo mal por un, en el fondo, enigma, misterio de la naturaleza no predecible, o sí, dicen algunos, como los terremotos, hay que empezar con toda la fuerza. Hoy, en nuestro apoyo a Lorca, si queréis enviar mensajes a nuestras vías de contacto totalmente gratuitas de apoyo a la gente de Lorca, pues yo creo que hace ilusión, que son pequeñas cosas que luego uno piensa que, bueno, pues qué ligereza, ¿no? Pero cuando hay gente que ha perdido todo, que ha perdido familiares, que ha perdido su hogar, que ha perdido su comercio y que está ahora mismo en la noche sin saber qué va a ser de él, por lo menos sentirse acompañado por gente, aunque sea virtualmente, aunque sea de otros puntos del mundo incluso, porque ahora nos están escuchando en el mundo entero. Yo creo que es importante. Creo que la magia de la radio es capaz de arropar, aunque sea un poco, a esa gente que va a pasar otra noche de frío, ¿no? Y también personas que están en casas guarecidas, pero que lo han perdido todo. No quiere decir que porque no estén en los campamentos no hayan perdido todo. Vamos a intentar cortarles también algunos misterios, que los hay. Porque casi todo es misterioso en esta vida. Los terremotos, como no, lo hemos comprobado. Se ha hablado de la coincidencia del número 11 de nuevo. Se ha hablado de esa historia de Italia que para el día 11 de mayo, ¿verdad o no? Vamos a descubrirlo. Un astrólogo y sismólogo aficionado había dejado en escritos, de alguna forma, una profecía. Se ha vuelto a hablar en Internet de la profecía del Cristo de Vera, descabezado por un rayo sobre un túmulo lleno de muertos por un seísmo. Hemos ido a Vera a preguntar. Pero no veáis en esto un interés, sino más que de sondear la memoria popular, el pensamiento colectivo, los mitos y signos que nos rodean, querámoslo o no. Y sabremos con científicos qué hay de verdad y qué hay de mentira. Y los animales, nuestros compañeros animales que parece que lo sienten antes de nosotros. Creo que va a ser un viaje alucinante. Y quiero que estéis con nosotros. Con nuestro compañero que ha trabajado a destajo, Fermín Agustí, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Noel Calero a los mandos y, bueno, todo el equipo ha estado a tope. Carmen, que va a contarnos muchas cosas de esa conexión con Italia, pero antes lo que hacemos es abrir líneas de contacto porque hoy va a ser muy, muy importante la recabación de testimonios. Vamos a abrir esas líneas de contacto, como bien decía Iker, gratuitas. Milenio3 con número @cadenaser.com si nos quieren escribir un email. La página web de la Cadena Ser, www.cadenaser.com. Y también tenemos, Iker, Facebook y Twitter. Que pinchen en la nave del misterio y desde allí vamos a ir sacando todos los testimonios. Sabemos que esa gente que está en la calle es casi más fácil conectarte a través de esas vías de contacto interactivas y estaremos muy atentos a ellas. Como siempre regalamos libros, Iker, en esta ocasión La voz de los muertos y La raza número 4. 3 ejemplares entre todas las personas que nos escriban a esas vías de contacto. Tenemos también una encuesta en ikerjimenez.com. Debate de la semana en Milenio 3. ¿Crees que se pueden profetizar los terremotos? Por el momento la gente opina que no, un 63,2%. Nuestra nave radiofónica sobrevuela un lugar que ha sido azotado. Nadie se lo esperaba. Quizá los perros sí. Ha habido historias absolutamente increíbles. Me fui alrededor de las 4 de la tarde y noté algo raro con mis animales, con mis perros, que estaban muy nerviosos. Estaban muy nerviosos como nunca, como si estuvieran presintiendo algo. Me fui al centro de la ciudad, hice la compra y me agarró en plena carretera, volviendo para mi casa. Fue espantoso. O sea, no puedo explicar con palabras lo que sentí. Y el tiempo que estuve en la ciudad de Lorca, refugiada, con todos los vecinos de ahí, del Calvario, todos los vecinos tienen sus mascotas, sus perritos, y se veía a los perros muy, muy nerviosos, porque además de los perros con sus dueños, había muchos perros abandonados, que trataban de refugiarse también, y se notaba que los animales presentían que estaba pasando algo malo. 1:23. Los perros presentían que pasaba algo malo. Ese mito, entre comillas, pero que la ciencia empieza a admitir, que ellos sienten cosas. Saber algo más de esto puede ser bueno para el futuro, qué duda cabe. En China, en el año 75, se editaron panfletos donde no cabía la menor duda. Peces, perros, cerdos, gallinas, todo tipo de animales que conviven con el hombre, en baremos diferentes, eran capaces de presentir que la tierra iba a rugir.
Era una tarde apacible el miércoles en la redacción de Cuarto Milenio, porque allí surgió la historia. De repente nuestros compañeros Javier Pérez Campos y Carlos Largo observaban las pantallas digitales. Una noticia que no queríamos creer, porque sonaba anacrónica. Un territorio absolutamente urbanizado como el de Lorca, acosado por un seísmo. Y una palabra que tampoco podíamos entender en pleno siglo XXI. Fallecidos. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Javier Pérez Campos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Es un viaje que nunca vais a olvidar. No, al menos que yo piense, no, creo que nunca lo voy a poder olvidar. ¿Me dices una imagen, una diapositiva, Carlos? Porque vosotros, yo sé que, bueno, nos conocemos hace muchos años, sabéis de mis locuras, pero todos estuvimos de acuerdo, ¿no? Había que salir de inmediato, en plena noche, para llegar precisamente allí de noche. Yo he tenido la fortuna y la desgracia al mismo tiempo de llegar a algunas tragedias en mi vida como reportero de sucesos en plena noche. Es como cuando la ciudad de verdad siente y muestra su latido. Y ahí empecéis a captar imágenes, ¿no? Imágenes que igual, a pesar de que, amigos oyentes, llevéis toda la semana escuchando cosas del terremoto, estamos estremecidos, pues os vamos a contar historias que no son tan populares, que han permanecido en la sombra. Este programa se podría titular, sí, el otro lado del terremoto, es posible. Un lado siempre humano, siempre lleno de afecto, pero también, como no, lleno de misterio. Os voy a pedir una diapositiva así como de entrada, ¿no? Llegáis con vuestras cámaras, llegáis en la madrugada, y escenas, ¿no? Que de inmediato, yo he escuchado aquí esto de los perros deambulando, había perros y personas deambulando, ¿no? La sensación de un lugar azotado y recientísimo. ¿Qué no podéis olvidar? ¿Qué eso se ha quedado en la retina del alma? Yo, en primer lugar, esa entrada a Lorca, totalmente asediada, por decirlo de alguna manera, por policías, ambulancias, sirenas sonando una y otra vez, y una calle principal por la que entramos, nuestro primer encuentro con la población de Lorca. Nos comenta un policía que podemos entrar, le comentamos que somos de prensa de 4, nos deja entrar en esa calle. Bueno, pues la estampa era totalmente apocalíptica, una calle principal, una avenida que seguramente a diario sea de las más concurridas, totalmente vacía, gente con mantas deambulando en estado de shock totalmente, como si no supieran hacia dónde dirigirse, y una hilera de coches totalmente aplastados por los escombros. Esa es la imagen, la primera que me quedé yo, nada más llegar allí. Javi. Yo me quedo con el momento en el que prácticamente nos damos cuenta todo el equipo de que algo grave está pasando. Habíamos leído noticias, íbamos pendientes de todo lo de la última hora. No sabíamos siquiera si nos iban a dejar entrar en Lorca, porque había gran cantidad de gente que estaba fuera en los campamentos. Y a eso de las 2 de la madrugada, oyendo el boletín, en el coche todos hablando un poco de la incertidumbre de esta aventura, y de pronto nos adelantan pues una decena de convoys militares con máquinas quitaescombros, ayuda humanitaria, bueno, pues casi como de película, ¿no? En la soledad de la carretera, el equipo de Cuarto Milenio y de Milenio 3 viajando hacia allá, y somos adelantados por eso, pues es una imagen realmente espectacular. Pasan cosas, y el primer asunto que evidentemente nosotros no estamos solo, hombre, si pasa algo en estas horas, de luego vamos a ser los primeros en contaros con todo tipo de detalles, ¿no? Por encima de cualquier cosa somos periodistas y hay que contarlo y estar informando, pero evidentemente era una ocasión única, como decía al principio, para estudiar ciertas cosas que están entre la leyenda y la ciencia, que no sabemos qué pasa con ellas. Y claro, nunca nos habíamos encontrado con un terremoto de esta magnitud y con víctimas y tal cantidad de destrozos, que sigue extrañando incluso a los científicos por qué tal cantidad de destrozos. Vamos a escuchar otro testimonio que tiene que ver con animales, y luego me vais contando qué os vais encontrando vosotros en torno a esta investigación in situ sobre una de las áreas que nos interesaba profundamente, saber algo más de ese sexto sentido. Más animales, más advertencias. Se quedó asombrado porque el domingo los perros se le escaparon todos, rompieron la valla y se escaparon todos los perros, no lo habían hecho nunca. Y que, bueno, pues los han buscado, los perros no aparecían, y aparecieron anoche a las 8 de la tarde, después del terremoto. Entonces, claro, los perros venían, pues me imagino que sin beber, les pusieron agua, y los perros no entraron al coche, se metieron debajo del camino, debajo de un camino que había, que como que si aquí cae algo, aquí no me cae, ¿no? Una de ellas se quedó, sí que estaba muy asustada, que la pequeña dice que estaba en un canal, asustada así temblando. Pues él la ha tomado, tranquila, se ha metido a la casa. Nosotros no.
no han salido, les han puesto agua alrededor, no han bebido agua, no han comido, hasta esta mediodía no han salido de campo. Y cantidad de perros abandonados, refugiándose allí, bueno, la gente con sus perros, era como que sí, ya que como que el perro iba por delante desde siempre. Pedimos disculpas porque los sonidos, comprendéis, están llegando recién sacados, hemos llegado al límite, recién sacados de la vía de la cámara, pero tenemos aquí a dos intérpretes, ¿no?, para contarnos más cosas. Está hablando una testigo, Carlos, Javi, de perros vagando en diferentes situaciones, buscando a sus dueños, e incluso perros que se escapan. En algunas ocasiones habéis encontrado casos de perros que se escapan antes del terremoto y no regresan hasta después del terremoto, que no es hablar de leyendas que pasaron, que vienen tal libro sin datos, es que lo hemos encontrado ahora. Precisamente la persona que escuchábamos es auxiliar de veterinaria y voluntaria en una protectora de animales. La protectora se llama Faunasol, que está, bueno, pues unos cuantos pequeños kilómetros fuera de la población de Lorca, donde estuvo el epicentro. Y sí, efectivamente, comentaba que pues amigos de esta protectora, en el caso de esta familia, pues le contaba el hijo de la familia que el domingo los perros rompieron la valla, cosa que nunca habían hecho. Los perros más mansos que podían haber visto en esta protectora, pues rompen esa valla, se escapan. La única que se queda dentro es esta perrita pequeñita que nos contaba María José, y la verdad es que no volvieron a saber nada de ellos hasta el miércoles, justo después del terremoto, que cuenta María José que bueno, que efectivamente regresaron totalmente húmedos, sucios, y que no querían comer, no querían absolutamente nada de comida. Pero no es el único caso, porque bueno, Javi también se encontró luego hablando con más vecinos, con más casos. Incluso Karina, que es también otra voluntaria de la protectora, nos cuenta que sus propios perros, cuando ella va rápidamente temiendo que les podía haber ocurrido algo malo, se tiran hacia ella como diciendo: gracias por haber venido, gracias por rescatarnos de aquí, porque estaban totalmente asustados. Pero también lo que te comento, Javi se encontró bastantes casos sorprendentes. Estas catástrofes sí que también afectan al mundo animal, y desde esta protectora nos pedían ayuda desde Faunasol. Hay una web, faunasol.lorca.es, porque como no se pueden hacer cargo de tantos perritos como hay abandonados, y justo ahora que hay una catástrofe tan grande en la que sobre todo, por supuesto, se está ayudando a las personas del resto de España, gente que quiera adoptar algún cachorrito de esta protectora, gente que quiera dar algún donativo, porque es que si no van a tener que matar a los perritos, porque no pueden ya cuidarlos. O sea que por favor que ayuden también. Repite la vía de contacto. Es www.faunasol.lorca.es. Pues ni que decir tiene, este programa vagará por el mundo a partir de mañana en los soportes digitales, y yo creo que muchos milenarios de buen corazón actuarán, como está actuando mucha gente, donando bueno, pues dinero, aunque sea escasas cantidades, para ayudar a tanta destrucción, que yo creo que es mucha más y más apocalíptica casi. Las imágenes aéreas de Lorca son impresionantes. Decía el concejal encargado del área de patrimonio que era el mayor desastre patrimonial ocurrido en Europa. Es decir, estamos hablando de cosas tremendas y cosas que tienen misterio. Por supuesto que esperamos vuestros mensajes en las vías de contacto. Si, por ejemplo, habéis detectado en animales este tipo de anomalías o no, de sexto sentido, y también, cuidado, que nos han llegado cosas extrañas en los cielos y luego hay una sorpresa, por favor, poneos en contacto. Este trabajo, esta investigación es de todos. Más casos que nos va a contar Javi Pérez Campos de perros, casos arrancados en la realidad, nuestros compañeros en un excepcional trabajo sobre el terreno. Os puedo decir que llevan prácticamente desde el miércoles sin dormir, y no miento, prácticamente, y que han hecho un trabajo realmente encomiable. Otro testigo, otra persona, y perros que se comportan como nunca antes habían hecho. Y nos fuimos a un parque en el Calvario, y al llegar ahí nos encontramos con muchas familias que estaban todos con sus perros. O sea, no es que decir, bueno, no pasa nada, dejo el perro en la terraza, si se muere, no. Toda la gente con sus mantas, sus comidas, toda la familia junta, y los perros. Y también había muchos perros abandonados.
Eso fue lo que a mí realmente entre el shock de ver, ¿no?, el terremoto y ver toda la gente y todos los daños materiales, tantas casas destruidas, ver a mi alrededor tantos perros abandonados. Os habéis encontrado no un caso, no dos casos. Luego os contaré una historia que es tremenda, que los científicos han encontrado llamadas y llamadas, como nunca antes había ocurrido en nuestro país, informando de esto. Los animales lo habían presentido. Pues efectivamente, Iker. De hecho, antes nos preguntabas por imágenes que habían calado hondo. Otra de ellas es cuando ya está amaneciendo, a eso de las 6 de la madrugada más o menos, y llegamos a una calle que está completamente devastada, escombros por todas partes, y encontramos un edificio que estaba como prensado sobre sí mismo, ¿no? Un edificio parecía como un sándwich de hormigón. Salían de él pues páginas de tarea de los niños, zapatos, ropa, comida. Y bueno, pues sobre esos bloques de hormigón ya destrozados encontramos un perrito pequeño, muy nervioso, correteando o lisqueando entre los escombros. Imagínate, Carlos y yo, delante de este edificio, y bueno, la gente muy alterada. Un hombre llega corriendo y dice: ahí dentro hay alguien, y ese perro está buscando a sus dueños. Ha habido una cosa mágica también, hay que decirlo, en este viaje express. Por la noche de madrugada estábamos interconectados los miembros de este equipo con el destacamento de Javi y de Carlos Largo, y al mismo tiempo Guillermo León filtrando información sobre cosas que estaban llegando en tiempo real. Un triángulo impresionante, porque en el siglo XXI se puede hacer esto. La permanente fluidez de la información nos deja imágenes que yo no sé si se han contado o no se han contado, pero que son realmente impresionantes. Me decís, compañeros, que en Lorca habéis visto muchas puertas abiertas, bebidas a medio consumir, la imagen de zonas fantasmas realmente, donde la gente había huido despavorido dejándolo todo. Sí, de hecho, según lo estaba recordando, se me vuelve a poner otra vez el pelo de punta, y incluso recordar las caras de la gente de Lorca que se agolpaba alrededor de aquellos sitios de lo que era antes su casa. Y incluso me acuerdo justo al ratito después, a los pocos minutos de esa escena que comentaba Javi del perrito buscando entre los escombros, parecía estar buscando a alguien. Nos acercamos a la zona del barrio de La Viña, justo en la esquina donde había un bar, un restaurante. Pues vemos un charco, lo que son los restos de un charco de sangre. Y nos empieza a comentar la gente de alrededor que, bueno, pues allí se había muerto, había habido una víctima, que habían recogido su cadáver, un niño de 14 años que había salido con su bici, por lo que nos comentaron, y bueno, pues le pilló la tragedia ahí. Los pelos de punta los tengo ahora mismo de nuevo, y los compañeros que vinieron con nosotros, Valentina, Raúl, no hemos parado de comentar que ese recuerdo lo tenemos ahí y que creemos que no se nos va a olvidar. Es un poco, Iker, el momento, yo creo, también en el que nos damos cuenta de la verdadera tragedia, de que estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Y también recuerdo un zapato manchado de sangre en un lado, es decir, fue una escena bastante terrible. Relojes parados. Sí, relojes parados. Cuando llegábamos a la iglesia de San Diego, el reloj parado a las 6:30, más o menos, la hora de la segunda réplica. Me comentaba Guillermo León, y esto es curioso, que de inmediato mucha gente recordó, y luego lo vamos a recordar nosotros, un programa que hicimos hace un par de meses, polémico en el sentido de que era como una señal del cielo para la gente de Vera que fue destruida por un gran terremoto, que tiene un Cristo, y que cayó un gran rayo, le rompió la cabeza al Cristo, y mucha gente pensó en un seísmo, y había geólogos de allí que decían que un seísmo importante estaba a punto de llegar. El hecho de que 2 meses después ocurra esto en un lugar que no está lejos de Vera, que se entronca dentro de su zona sísmica, ha dado muchos quebraderos de cabeza. Cuidado, para la gente, tal y como lo ha interpretado la gente, la señal del cielo, no nosotros, sino la gente. Luego pondremos unos sonidos, que es cuando nuestros compañeros llegan a algunas zonas de iglesias y ven esa similitud curiosa. Había santos decapitados, había una cabeza paralela mirando al cielo. Creo que en un camposanto os informan de un ángel caído. Lo gráfico y lo iconográfico de algunas escenas que habéis encontrado, yo creo que también es como para no olvidarlo, ¿no? Era como muy de película apocalíptica, estas típicas escenas o estas secuencias que no pueden faltar, ¿no? El ángel caído,
el santo degollado. Recuerdo, por ejemplo, el campanario de una iglesia, una gran cicatriz sobre ella, ¿no? Y recuerdo también de madrugada un hombre que llegaba a esa torre, se plantaba delante prácticamente sin poder decir ni una sola palabra, se agachó, cogió un cristal del suelo, se lo introdujo en el bolsillo, y cuando le preguntábamos Carlos y yo, él decía que él había trabajado toda su vida en el mantenimiento de esa torre y que quería llevarse ese recuerdo. Había un circo cerca de Lorca, no sé si en la misma ciudad de Lorca o cerca de Lorca. ¿Qué pasaba en ese circo, Carlos? Pues fue justamente cuando ya estábamos prácticamente recogiendo todas las cosas para marcharnos hacia Murcia. Habíamos estado toda la madrugada desde prácticamente las 4:30 hasta las 11 que llegamos a Murcia, recogiendo testimonios, información, y a última hora de la mañana vemos de camino al cementerio que hay un circo establecido allí en la población de Lorca. Efectivamente estaban allí. Nos acercamos, intentamos, no había absolutamente nadie, estaba todo el mundo, toda la compañía durmiendo porque habían estado toda la noche ofreciendo la carpa del circo a los habitantes de Lorca que habían perdido sus casas. ¿Hicieron circo para ellos? No hicieron el espectáculo, pero sí que ayudaron a la gente a que se refugiara en la carpa del circo. Es una escena muy... Lo convirtieron, digamos, en refugio. En refugio total para los habitantes que habían perdido todo. Y bueno, por fin nos atiende un chico, llama a una de las... no sabemos exactamente si era una de las empleadas del circo o de mantenimiento. Nos atiende muy amablemente, le preguntamos si allí en el circo los animales habían tenido un extraño comportamiento, y una vez más nos lo confirmaron. En este caso fueron los caballos. Pocas horas antes de que ocurriera la tragedia, escucharon relinchar a los caballos de una manera muy extraña, como si se estuvieran peleando. De hecho, ella nos decía que pensaban que era algo normal, que estaban jugando entre ellos, que estaban peleándose. Y pocos minutos después o una hora después fue cuando ocurrió todo. Con lo cual, una vez más, los animales presintieron la catástrofe. Ahí va un documento más, uno más. Hemos recopilado decenas de testimonios en diferentes vías, yo no sé si cientos incluso. Y hay sorpresas a este nivel. Creo que después del terremoto de Lorca, difícil decir que no detectan nada los animales, pero claro, es como siempre, no hay nadie midiendo eso minutos antes porque nadie sabe que va a haber un terremoto justo en ese instante. La naturaleza no lo controla nadie. Un último documento sobre el aspecto de los animales. Vinieron y estaban asustados. Estaban nerviosos. No más que ladrar los perros, no más que ladrar y muy nerviosos. Eso sí, porque cuando yo, como en mi casa no podía estar, me fui a casa de mi hermano, que en el campo tiene un perro, y otra hermana que también se bajó y se llevó el suyo también. Y los perros estaban nerviosos antes de... Claro, es que está pasando. Esta noche hay gente en Lorca que lo está pasando mal. Ha habido, lo comentaba Toñi, encargada de puesto de emergencias 061 de Lorca, amabilísima. Si pasa cualquier cosa, estamos en contacto con ella en tiempo real, que ha habido heridos y ataques de pánico. Tú me decías que muchas veces hay heridos en pequeñas réplicas después de terremotos y que igual se puede dar mínimamente alguna coordenada, ¿no? Porque el miedo provoca a veces heridos que no tendría por qué ser así. Sí, porque a raíz de esto efectivamente he sentido la curiosidad de ver las autoridades japonesas, que se supone que es donde más saben de estas cosas, porque es el país que más terremotos sufre del mundo, y desgraciadamente hace muy poco hemos tenido un dramático ejemplo de ello, pues qué consejos dan a su población. Y los consejos, curiosamente, son, digamos, contraintuitivos, y eso posiblemente es lo que provoca más víctimas y más heridos, porque lo que se recomienda es que bajo ningún concepto se salga a la calle, que es justo el primer impulso que tiene uno. Claro, dices, bueno, efectivamente lógica no tiene. Sí tiene lógica, porque muchísimos heridos se producen precisamente en ese momento de salida a la calle, cuando estás atravesando el portal de tu casa, y lo que están cayendo son cornisas, elementos de las fachadas, etcétera, etcétera. O sea, que es mejor mantenerse en casa mientras... Efectivamente, lo que recomiendan es buscar un refugio, sea una viga maestra, es decir, una parte de la estructura del edificio que no se vaya... o también una
una mesa o mueble muy fuerte para guarecerse debajo. Mucho más fácil el marco de las puertas. Efectivamente. Siempre se queda en pie, sí. Siempre lo primero que te dicen es que... Lo que pasa es que hay que tener como una frialdad, ¿no? Quedarse debajo del marco de la puerta, que es comprensible que uno busque... Es lo normal, ¿eh? Y es lo que la mayoría de gente que sabe un poco, que ha vivido terremotos, porque la zona de Levante es una zona sísmica total y se dan continuamente movimientos de tierra, nunca tan fuertes como este y que haya provocado tantos destrozos. Pero allí sí que es verdad que hasta yo recuerdo en el colegio que nos decían, siempre que haya un movimiento de tierra, poneros debajo del marco de una puerta. Bueno, y claro, se venía hablando de una historia en Roma, se venía hablando del 11 de mayo, se venía hablando de profecía, en los foros de conspiración se ha provocado un tremendo revuelo. Hay personas, a mí me deja esto sorprendido, vamos a escucharlas, como Enrique de Vicente, de sobra conocido, director de Año Cero, que está convencido de que hay una clave 11, nos lo va a explicar. ¿Qué dice la ciencia de todo esto? Había una conjunción planetaria que, vamos a ver, Noel, si podemos escuchar, antes de conectar con Emilio Carreño, a Alberto Jiménez, porque había una conjunción planetaria justo para ese 11 de mayo. Por favor, y que se entienda bien, nosotros no podemos jugar, nunca lo hacemos, porque no tenemos ninguna verdad a decir que esto es provocado por esto. Porque si hay algo claro es que los terremotos parecen algo como la propia naturaleza. Nos empeñamos, claro, lo que pasa es que nos empeñamos en que, bueno, todo lo tenemos bajo control y es la mayor mentira que nos han hecho creer jamás. Pero cierto es que había un revuelo tremendo en Roma. Hemos hablado con personas italianas recientemente de gran importancia que incluso estaban un poquito, no voy a decir inquietos, pero realmente a la espera de noticias. En Roma ha habido gente que ha desertado de la ciudad por unas extrañas profecías que vienen de dónde. Es una casualidad, tiene que ser una casualidad, pero vaya casualidad que se hable de una profecía de un terremoto en una ciudad, que se comente en todos los medios del mundo y que ese día y no otro haya un terremoto de nuevo con víctimas, y no son pocas, y con tal cantidad de destrucción. ¿Qué relación hay entre Roma y Lorca? Pues ninguna. Pero se rumorea por internet, y hay que resolverlo con científicos, que Roma y Lorca están unidos por la misma placa sísmica. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Con quién hay que hablar? Al 1:46, con la persona que más sabe de terremotos de este país, no en vano, director de la Red Sísmica Nacional y buen amigo de este programa, y un hombre científico pero valiente. Ha sido capaz de contarnos historias de luces antes de terremotos. Y ahora se quedan muy callados Javier y Carlos, de luces o anomalías en el cielo. Y luego me contáis. Emilio Carreño, no, perdón, primero vamos a escuchar a... Sí, me comenta Noel que tenemos antes a Alberto Jiménez con Emilio, claro, está tan atareado Emilio con todos los medios de comunicación que puede esperar un minuto más, claro que sí. Alberto, ¿cómo es esa conjunción planetaria? Parece que este profeta italiano había visto las estrellas y había visto algo. ¿Tiene un sentido o no? Bueno, pues efectivamente, el día de los seísmos, el día 11, hubo una alineación de planetas donde entraron en conjunción pues la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Urano, que ocurrió durante la madrugada de ese día. Podría decir al respecto, eso sí, también que hay una teoría que predice precisamente, que pone en conexión este tipo de fenómenos con lo que es los seísmos y otro tipo de desastres en la Tierra. Esta teoría tiene su origen en un científico llamado Rafael Bendandi, que vivió a principios del siglo, bueno, murió en el año 1979. Este científico puso en relación lo que son este tipo de fenómenos, los terremotos especialmente, con las conjunciones de planetas. Pero hay que decir que esta teoría, desde luego, a nivel científico no tiene ningún tipo de... Decían, yo no sé si es leyenda urbana o no, que la placa que se ha movido y que ha provocado el terremoto de Lorca tiene que ver o nace o llega hasta Roma, Italia. Yo no sé si esto son leyendas del mundo sísmico o hay algo de verdad. Bueno, sí es cierto. Realmente el contacto de la placa africana y la europea es la que hace producir estos terremotos. Concretamente, en toda esta zona donde ha ocurrido el terremoto de Lorca, se piensa que el contacto de esas dos placas pasa por ahí, pero está muy difuso y es uno de los grandes misterios de la geofísica actualmente. Y esta placa, este límite de placas, va subiendo y luego pasa por el centro de Italia y por ahí ya vuelve a estar bien definida. ¿Hay algún estudio que tú conozcas que relacione movimientos, yo no sé, en los astros y posibles actividades sísmicas en la Tierra? Bueno, de momento en este aspecto parece ser que la mayoría de los sismólogos
opinan que esta conjunción o esta disposición de los astros no tiene por qué provocar terremotos. Esto es lo que se piensa calculando la energía. Sí hay una cosa cierta, el Sol y la Luna influyen en las mareas e incluso en algunos puntos de la Tierra se modifica el suelo, se mueve verticalmente hasta medio metro, un poco más. Se ha intentado ver cuál era esa energía que pueden provocar los planetas para mover la Tierra y ver si es comparable a la que puede provocar un terremoto, y en eso sí que no están todavía de acuerdo los científicos. Nos han llegado testimonios y nuestros compañeros los han recogido allí in situ, no uno ni dos, sino decenas de comportamiento previo de animales. Una vez más tenemos una clave, Emilio, que yo no sé si, claro, es difícil de estudiar, pero parece que es una constante. Perros, gatos, animales domésticos, animales de un circo que estaba situado en las inmediaciones de Lorca. ¿Qué opinas cuando in situ podemos comprobar prácticamente esto? Bueno, yo ya sabes que de todas estas cosas, aunque sé que hay mucho en la literatura científica y que está aprobado, siempre pretendo hacer un poco de abogado del diablo, pero sí te voy a ser sincero. Como consecuencia del terremoto, en esta vez, yo creo que ha sido casi la primera vez que en España hemos recibido llamadas advirtiendo de que había un comportamiento anómalo de los animales como consecuencia anteriormente al terremoto. Lo que pasa es que, como ocurre en la mayoría de los casos, las llamadas las hemos recibido después de ocurrir el terremoto, con lo cual hay que investigar qué realidad hay, qué certeza, etcétera. Pero sí es la verdad, que es la primera vez que, habiendo un terremoto en España y sentido, hemos recibido llamadas con este comportamiento, hablando del comportamiento anómalo de animales. Y otra cosa que te traslado, porque desde el día del terremoto de Lorca tengo que decirte que tanto las vías de contacto, Facebook, Twitter, se ha llenado de cuestiones dirigidas a ti para que nos digas algo, ¿no? E imagino que no es fácil ser oráculo en una cosa tan, como has comentado en diferentes medios, ¿no?, tan propia de la naturaleza. Pero se habla también de la posibilidad de visión de esas nubes con colores distintos, como si, no sé, fueran receptáculos de algún tipo de gas o algo diferente. Pero incluso, te digo, nuestros propios compañeros, Carlos Largo y Javier Pérez Campos, en Lorca han sido testigos de esta especie de nubes con color arcoíris que, si se recuerda, se vieron también en Japón y otros lugares. ¿Algún tipo de explicación para esto, Emilio? Bueno, efectivamente, lo que pasa es que ha ocurrido igual que con el tema de animales, ¿no? Al existir mayor sensibilidad, la gente presta más atención a estos temas y esto puede ser de gran ayuda. Parece ser que sí, que cuando hay ciertos terremotos a partir de una magnitud, efectivamente, no se sabe muy bien si es un fenómeno de que cuando las rocas en el interior de la Tierra rozan como consecuencia del terremoto, hay que ver que es una cantidad de energía tremenda, se produce un fenómeno de magnetostricción y parece ser que se liberan iones a la atmósfera, que podría ser lo que causa estas luces, pero todavía, desde luego, yo creo que nos falta mucho todavía por investigar ahí. Emilio, como siempre, una auténtica lección. Es un placer y un honor contar contigo y que nos cuentes las cosas tan claras. Te escuchan cientos de miles de amigos y simplemente te ha sorprendido que haya en el año 2011 de nuevo un terremoto con tal número de víctimas en una ciudad, ¿no?, en una estructura urbana como la de Lorca. Bueno, ha sorprendido a la sociedad y ha sorprendido a los sismólogos, ¿no?, y a todos los investigadores en general. Con esta magnitud que ha habido no tenía por qué haber habido muertos. Es una cosa rarísima, ni tanta destrucción. Es más, nosotros tenemos unos instrumentos que no son los que utilizamos para localizar los terremotos o para dar la alerta, son otros instrumentos que se utilizan con el fin de obtener unos parámetros que luego se utilizan en ingeniería y que nos sirven para aplicar las normas de construcción sismoresistente. Pues bien, estos instrumentos se llaman acelerógrafos, miden la aceleración del suelo, de la partícula, de la tierra, por decirlo de alguna manera. Y concretamente teníamos uno en el centro de Lorca, en la cárcel antigua de Lorca. Estaba en la cárcel porque en las cárceles antiguas se solían construir en roca, incluso sin suelo, de manera que el instrumento está directamente sobre la roca madre. Y hemos alcanzado los mayores valores de aceleración que hay hasta ahora registrados en España. Ha habido una aceleración brutísima, enorme, y en las pedanías que están próximas
pues apenas ha habido aceleración y de hecho apenas ha habido daños, simplemente se han asustado. Emilio Carreño, de la dirección de la Red Sísmica Nacional, como siempre es un placer, estaremos en contacto. Gracias por enseñarnos cosas y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. 1:55, pues ahí lo tenéis. Gracias, Emilio Carreño, el hombre más importante en la ciencia que estudia la sismología, el geólogo Emilio Carreño, director de esta Red Sísmica Española, que está haciendo un auténtico maratón intentando informar, pero que nos corroboraba algunas cosas impresionantes. No sé qué opinión tenéis, compañeros. Hay claves como que es la primera vez en España que se recibe tal cantidad de llamadas con los animales y que incluso que parece que el fenómeno de las luces es real. Hombre, yo de los animales creo que también hemos puesto nuestro granito de arena, porque en las últimas fechas, tanto aquí como en el programa Hermano de la Televisión, hemos hablado mucho de esos animales y cómo era su comportamiento cuando se producía un terremoto, un tsunami. Hemos sacado imágenes impactantes. Yo recuerdo millones de ranas saliendo por una carretera, los animales salvajes huyendo hacia dentro de la selva. Es que hemos sacado imágenes muy impactantes y la gente ahora sí que está más atenta a las reacciones de sus animales domésticos. De hecho, es curioso que mencionéis lo de las ranas, porque precisamente, bueno, se sigue avanzando, se sigue estudiando con el tema de los animales para la predicción sísmica, y los científicos están acotando precisamente que las ranas y los sapos, los anfibios en general, son extremadamente sensibles como detectores animales. Efectivamente, y prácticamente salen huyendo despavoridos de forma muy llamativa en las zonas, incluso con horas de antelación, es decir, que podrían ser utilizados incluso en zonas de riesgo sísmico donde no los haya, implantar colonias de estos animales para que, bueno, pues en un parque o lo que sea, simplemente la gente pudiera vigilarlos y ver si salen todos en tropel, pues por lo menos tener una indicación de que existe un peligro cercano. Cuando la marabunta va hacia algún lado, pues estar atentos, ¿no? A mí me gustaría reseñar de lo que ha dicho Carreño, y la verdad es que me sorprende muchísimo, es esto de que la placa que ha originado el terremoto conecte con Roma. Fíjate, yo recuerdo uno de los primeros titulares que leímos cuando empezó todo esto era: la profecía de Verdandi se traslada de Roma a Lorca. Ya se hablaba de la profecía de Verdandi. Y bueno, hablando con Domingo Ortiz, director del museo de Vera, nos comentó ya este dato. Ahora, corroborándolo con nuestro amigo y viendo que efectivamente tiene una base sólida, a mí la verdad me sorprende. Por eso en la segunda hora vamos a escuchar a Verdandi, vamos a saber, Carmen, quién es este hombre, quién fue, qué dejó escrito, y una polémica tremenda. Conectaremos con Italia. Y los aciertos que tuvo. Los aciertos anteriores incluso que hubo. ¿Quién está viendo claves en todo esto y cómo informa de ello? ¿Y qué dicen a futuro? Muchos hablan del 11 del 11 del 11 y no sabemos por qué, hay que adivinar algo. Pero sí me gustaría en este minuto que queda, quedaba lo de las luces, las luminarias. Vosotros fuisteis testigos, simplemente es eso. Pudimos grabarlo, vamos a ver cómo se ha captado o no, de algo que se parecía mucho a el asunto de Japón. Sí, y viajábamos en el coche camino a la protectora de animales, y de pronto nos dimos cuenta, mirando por el cielo, que ahí había algo que no encajaba, algo bastante extraño. Era una especie de C, una especie de bola con forma de semicírculo más o menos, y los colores arremolinados del arco iris. Intentamos grabarlo con la cámara, lo que pasa es que con el sol y demás no sabemos si se verá bien, pero efectivamente los 5 compañeros lo vimos. Además es que es como una especie de arco iris raro. Ahora ya se ve menos. Sí, ahora ya sí. Había un momento que era súper claro. Mira, ahora ahí está al frente. Es una especie de arcoiris. Ahora ya está como más difuso. Ocurría en tiempo real desde el coche. Carlos, ¿lo estabais viendo? Sí, además fue nuestra compañera también Valentina la que nos advirtió de ese extraño color que había en el cielo, y se iba cambiando como también pasó de ser brillante a ser más difuso. Lo teníamos enfrente, cambiaba de orientación.
era un poco extraño, la verdad. Valeriano nos escribía desde Almería y nos decía que el día del terremoto su madre y él por la mañana vieron en el cielo una luz como un arco iris. Bueno, lo contamos todo después de las noticias. Seguimos muy atentos a todo lo que pasa en Lorca, pero toda la parte del misterio viene ahora. Evidentemente muchos vecinos de Lorca, este es uno de los estanqueros de esta población a la que dedicamos nuestro programa, evidentemente, estaban pendientes de lo que los medios venían contando a lo largo de los últimos 2 o 3 días. Una extraña profecía en Roma. Algunos lo decían con sorna, aunque, como nos informaba nuestro compañero Guillermo León, la prensa internacional de inmediato decía: la risa de los romanos en torno a la profecía del terremoto se congeló en las venas, porque se dieron cuenta de que en un país tan próximo como España había pasado algo. Han pedido disculpas y todo, Iker. A través de las redes sociales han pedido disculpas por esas primeras risas, por decir que Rafael Evendandi no había acertado en esa predicción que hizo huir a muchos romanos de la ciudad eterna, y luego por las vías de comunicación a través de Facebook, de Twitter e incluso medios de comunicación han publicado noticias pidiendo perdón ante la tragedia que se ha vivido en nuestro país. Claro, es que, como siempre, la ignorancia del ser humano, que yo creo que es la risa, lo que es la risa cuando alguien habla de terremotos, uno puede no compartir las ideas, pensar, como por ejemplo, puedo pensar yo quizá, que las profecías agoreras, hombre, ¿cómo van a ser reales? Pero desde luego, si alguien me demuestra cosas, yo escucharé con mucha atención, la educación, ¿no? Pero hay personas que tienden, sobre todo precisamente las menos preparadas, las menos dialogantes, a reírse de lo que no conocen, y luego en ocasiones ocurre esto, ¿no? Que por lo menos por respeto hay que callarse, porque en un país casi hermano, muy próximo, va el mismo día, ya es una casualidad, ¿eh? Es como aquella, claro, es casualidad, es como aquella historia famosa, ¿no? De un muchacho en Indiana que tuvo un duelo, ganó a su contrincante, quedó la bala dentro del tronco. 25 años después, partiendo con su hacha ese tronco, da en la bala sale proyectada y mata a su hijo con una venganza del más allá, ¿no? Es decir, es una casualidad, claro que sí, pero hay casualidades que son tremendas, y desde luego cuando hay muerte y terremoto por en medio, la risa creo que sobra. Porque en Roma ha habido auténtica expectación, y lo vamos a contar. Antes, nuestros amigos y amigas en tiempo real, ¿qué están diciendo? Pedro Martínez nos decía que los animales no han roto su conexión con la madre tierra. Quizá por eso ellos son capaces de escuchar sus avisos. El ser humano, en su arrogancia, se ha quedado ciego y sordo ante estos fenómenos. Comparto al 100% lo que dice este amigo, y de esta forma tan clara, ¿eh? Conectados todavía con la naturaleza. Nosotros ya como prefabricados, Santi, casi de alguna forma, despegados de la naturaleza. Jonas Pascual nos decía que su perra Chesca, que le tiene miedo a los truenos, que se esconde incluso antes de que se vea el flash que precede al estruendo, así que algo sentirán. Pedro nos decía que un día antes del terremoto iba paseando por una calle por la que va cada día y que le atacó una gaviota con extraños gritos y venga a lanzarse una y otra vez, como un águila, parecía loca. Nunca me ha pasado esto en la vida. Es curioso porque uno de los amigos que va a intervenir en este programa, vais a escuchar cosas muy sorprendentes, Enrique de Vicente, habla de comportamiento anómalo de animales en las últimas fechas. Yo no sé si tiene relación o no, pero... También quiero anotar una cosa, Iker, que es cierto que al día siguiente del terremoto nosotros también pudimos ver alrededor de la población de Lorca, para mi parecer, no soy experto, pero demasiados pájaros alrededor de la ciudad. No soy experto, pero nos llamó mucho la atención también. ¿Le llamó la atención a la gente también? Sí, totalmente, además nos lo comentaban. Eva nos dice que su perra Playa, en el terremoto de hace un mes, en Muelas del Pan, en Zamora, se fue a la habitación de su hija, que es la dueña, y ladraba y giraba en círculos. Después el terremoto, al minuto, ocurrió y solo fue de 2,5 grados. Esa forma de proteger, ¿no?, que tienen los perros haciendo círculos a tu alrededor. Nos comenta también José Luis que tiene un perro, un gato, una iguana y una ninfa, y el día de la catástrofe en Lorca vio detalles que le asustaron. El pájaro y la iguana estaban inquietos en sus respectivas jaulas, casi taquicárdicos. En cambio el perro solo estaba a mi lado, con un lamento inusual. Al gato lo perdí de vista porque se escondió por casa. El pájaro empezó a revolotear en su jaula hasta el punto que lo tuve que sacar y cogerlo porque estaba perdiendo su plumaje de pegarse con las paredes de esta. La falla pasa por el Guadalquivir y yo vivo en Sevilla. Al llegar esa noche mi novia a casa del trabajo, la perra y el gato acudieron a recibirla de tal manera que me hizo pensar en que ellos no han perdido el espíritu animal. O sea, quiere decir este amigo que nosotros sí que lo hemos perdido, ¿no? Pues sí.
Rosa Parrado nos decía hace cuestión de un mes y medio, en Birmania hubo un terremoto que se sintió en Bangkok. Mi hijo no duerme solo desde entonces, creyó que eran fantasmas cuando las lámparas y cortinas empezaron a moverse, así como las sillas, una sensación que no se la deseo a nadie. Gracias a Dios no pasó nada. Hace unos días de madrugada en la Sierra de Huelva un pequeño seísmo. Tengo un pequeño perro que momentos antes del temblor se me subió a la cama y enseguida se puso a temblar. En ese momento no sabía por qué lo hacía, pero cuando las ventanas de mi dormitorio empezaron a crujir comprendí que estaba buscando mi protección. A raíz de esto ahora creo firmemente que los perros notan cosas que nosotros no. Un saludo y muchos ánimos a Lorca. Era Javier Román quien lo escribía. Hola, en el año 2007 hubo un terremoto de 5,1 grados en Galicia con epicentro en Sarriá. Yo vivo en León y se notó tanto el terremoto como las réplicas. El terremoto fue en la madrugada, pues ese día nuestra perra estaba muy rara, muy inquieta. Tal era así que como el animal estaba tan raro la llevamos aquella tarde a una finca que corriera y se agotara. Normalmente la llevábamos a esa finca los fines de semana y la sorpresa fue que de madrugada tuvimos el terremoto. Así que desde entonces no tengo ninguna duda de que los animales lo presienten y siempre estoy pendiente de estos, de los animales que tenemos en casa, y como se empiezan a poner nerviosos ya me pongo yo también nerviosa, nos decía Charo Méndez. Repetimos las vías en este programa, más en vivo que nunca y más en conexión que nunca entre todos, para arropar a Lorca, a su gente, y para informar de cosas que pueden ser interesantes incluso a nivel del misterio. Vamos a repetir las vías de contacto. Tenemos www.cadenaser.com para ir subiendo vuestros mensajes, también nuestro mail milenio3@cadenaser.com y las redes sociales Facebook y Twitter, La Nave del Misterio. Buscadlo y poned allí vuestras preguntas, vuestras opiniones. La encuesta en ikerjimenez.com. ¿Crees que se pueden profetizar los terremotos? No, 61,9%, sí, 38,1%. Y ahora veremos si varía con esto que vamos a empezar a contar. Javi, Carlos, allí, habéis recorrido 2 puntos y luego diremos por qué habéis ido a Vera, porque podía ser el lugar español donde más sensibilizados con el tema profecía y seísmo estaban. Vamos a ver, se tenía en el ambiente en Lorca, la gente, imagino que con menos problemas, porque quien tuviese problemas graves, desde luego debería estar pensando en lo más urgente, pero había personas que estaban influidas, como hemos visto, como este estanquero que os concedió una entrevista, por lo que estaba publicando la prensa en Roma, porque no solo fue en Italia la publicación, sino que en España informativos hablaban del miedo en Roma a unas profecías. ¿Esto estaba ahí en el ambiente? Pues sí, hablamos con bastante gente de la zona, estaban lógicamente muy afectados, entonces muchos de ellos decían que tenían problemas mayores como para pararse a pensar en todo esto. Es obvio, no es entendible, pero también había gente que sí, que efectivamente decía que había visto en las noticias o leído en los diarios que había un italiano que había vaticinado un terremoto 11 de mayo de 2011, y a muchos de ellos les parecía curioso. Incluso había gente que efectivamente les parecía una señal. Nos decían también que qué estamos haciendo con el planeta, que hace unos meses lo de Japón, ahora esto. Mismo día 11, ¿no? Mucha gente relacionaba. 11M además. Y muchos asociaban también eso, la clave 11, es decir, que sí que es verdad que en el pueblo de Lorca hay gente también pendiente de todo esto. Sí, además recuerdo varias personas, como contaba Javi, que además al preguntarles, luego lo veremos, también por la población de Vera, pues también lo relacionaban con algo que ya contamos en el programa en Cuarto Milenio. Nuestro compañero Paco se acercó allí a raíz de ese rayo que decapitó el Cristo de Vera, y también había gente, efectivamente, como dice Javi, pues en ese momento de crisis estaban más preocupados por sus casas, obvio, lógico, como ha dicho Javi, pero sí que lo relacionaban también con Vera. Es momento, 2:16 en este programa tan especial, de escuchar una voz, la voz de un hombre que ya murió y que ha sido protagonista, yo no sé si voluntario o involuntario, de una serie de historias. Tienes aquí un recorte de Telegraph que habla de que la profecía pudo ser cierta, solo que trasladada a España. Unos kilómetros que no son nada, decían, en lo que es una placa tectónica. Noel, vamos a escuchar a este hombre que se llama Raffaele Venandi. L'origine dei terremoti, secondo le mie teorie, è prettamente cosmica.
Ed il terremoto avviene, secondo i dati da me raccolti e controllati, avviene quando nel giro mensile di una rivoluzione lunare l'azione del nostro satellite va a sommarsi a quella degli altri pianeti. Quindi sarebbero prevedibili i terremoti? Prevedibili, esattamente. Perfectamente comprensible, ¿no? Lo repetimos por si acaso, sus palabras eran: el origen de los terremotos, según mi teoría, es puramente cósmico. Según los datos que he recogido y controlado, el sismo se produce cuando durante el giro mensual de una revolución lunar, la acción de nuestro satélite se suma a la de otros planetas. En ese caso, el entrevistador le preguntan: ¿se pueden predecir los terremotos? Y Bendandi responde: previsibles con exactitud. Hay que saberlo todo. Es momento, yo creo, luces y sombras de este personaje que se ha convertido en profeta oficial de esta semana tan convulsa en Europa. Pues sí, que Rafael Bendandi nació el 17 de octubre de 1893 en el seno de una familia de campesinos bastante pobres de Faenza. Fue sismólogo, astrónomo y astrólogo, pero siempre autodidacta, porque su familia no tenía dinero para pagarle esos estudios. Tuvo interés por el tema de los terremotos al mismo tiempo que la astrología y la astronomía desde el principio. Sí, fíjate, con tan solo 10 años comienza a interesarse por la astronomía y la geofísica. Con 12 se construye su propio telescopio y un giroscopio y hace las primeras observaciones de los planetas. Después del terremoto de Mesina, que se produce el 28 de diciembre de 1908 y en el que mueren casi 100.000 personas, se fabrica un sismógrafo, él solo. Pero como no tenía dinero para comprar el plomo del péndulo, utilizó en su lugar un busto de arcilla de Séneca. Él se las ingeniaba para hacer sus propios instrumentos. Con 26 años llega a la conclusión de que la superficie de la Tierra no es absolutamente rígida. Decía que la corteza de nuestro planeta recibe pulsos que él llamaba hinchados y deformados y que llevan un ritmo. Cuando este ritmo se altera es cuando se producen los movimientos sísmicos, que además tienen que ver con la posición exacta del Sol y de la Luna. Curioso esto que estamos escuchando, chicos, porque Emilio Carreño, con los medios de hoy del siglo XXI, acaba de decirnos que la Luna no solo provoca mareas cotidianas, sino mareas terrestres en las cuales la Tierra puede elevarse hasta medio metro. Y son movimientos casi imperceptibles, pero que están ocurriendo. Parece que Bendandi, medio siglo antes de estos conocimientos, algo sabía. Mira, el 27 de octubre de 1914 predice el terremoto que se producirá en Marcia el 13 de enero de 1915 y acierta. Mueren 30.000 personas por un seísmo de 7,48 grados. En 1920 formula su teoría, la sismogénica, que le permite interpretar y predecir terremotos, pero no explica cómo realiza esas predicciones. O sea, él dice que es capaz y hace la predicción, pero la fórmula se la guarda. La fórmula se la guarda. novela esto, Santi, ¿eh? Pero lo curioso es que acierta en esas predicciones. Llegan a tacharle los científicos de loco, de cantamañanas, de decir que bueno, que las predicciones las hace a posteriori, y entonces él empieza a ir a los notarios para dejar constancia de que sus predicciones están hechas antes, con meses de anterioridad. El 22 de noviembre de 1923, ante el notario de Faenza, firma un documento en el que asegura que el 2 de enero habrá un terremoto en Las Marcas. 2 de enero de 1924. Dice que habrá un terremoto en la ciudad italiana de Las Marcas. Este se produce 2 días después de lo que él ha predicho. En vez del día 2, el día 4. El Corriere della Sera entonces publica un artículo que dice: el hombre que predice los terremotos. Más tarde predice con exactitud el terremoto de Friuli en 1976, cuya magnitud fue de 6,5 grados en la escala de Richter y dejó también miles de muertos. Raffaele había avisado a las autoridades de esa localidad y estas no le hicieron ningún caso. Se pudieron salvar muchas vidas, Iker, pero por no hacerle caso, al final murieron muchas personas. Ya se le empezaba a tomar en serio, incluso Mussolini le hace caballero de la Orden de la Corona de Italia y después también fue nombrado Cavaliere de la República. En 1931 escribe el libro Un principio fundamental del universo y hace llegar a la Academia Pontificia de la nueva Academia del Lincei 2 sobres que contienen el método para predecir esos terremotos.
Nature, la revista, publica un artículo sobre Raffaele que hablaba de ciclos solares de 11 años. Él decía que cada 11 años había una serie de manchas solares que se relacionaban mucho con esos seísmos que se producían. De nuevo, 11, el número 11. 11 años de ciclos solares. Además, decía que estaban relacionados con la influencia gravitatoria de Venus, la Tierra y Júpiter. Ya daba planetas, que esas conjunciones de planetas también estaban relacionadas con los movimientos de Tierra. Pronosticó hace 42 años el terremoto. Dijo que iba a ser en Roma, pero se equivocó. O eso es lo que por lo menos decían a través de Internet. Fíjate hasta qué punto que a través de la red de redes se han estado poniendo anuncios incluso de las fuerzas de seguridad italianas diciendo que no hagan caso, que por favor, que es una predicción falsa, que no va a pasar nada, que si hubiera un terremoto las normas que había que seguir por si acaso. Pero esto ha llegado más allá, Iker. El 3 de noviembre te voy a contar al final su historia y ahora vamos con lo que ha pasado en la actualidad. El 3 de noviembre de 1979 es hallado muerto en su casa observatorio. Él utilizaba su casa también tenía un techo muy grande del que con sus telescopios pues miraba los planetas. Y es hallado muerto en extrañas circunstancias. Nunca se aclaró bien su muerte. Pero se encuentran una serie de documentos casi quemados que parece que él quiso destruir en el último momento. De esos documentos se han podido rescatar algunos. Por ejemplo, el pronóstico de algunos terremotos e incluso cuando él calcula que se va a producir casi el fin del mundo. Es el 6 de abril del año 2521. Dice que en esa fecha se van a producir los terremotos de mayor intensidad que haya vivido la Tierra. Entre esos documentos hay además 103 previsiones de seísmos, 61 de las cuales se centran en Italia. Estoy encadenando una serie de caras de asombro sin parar porque es que esto, yo no sé si me parece tan increíble como guión de una novela, y lo digo incluso de forma sospechosa, porque si esto es así, es tremendo. O sea, el hombre que no le hacían caso, pero que acertaba, más o menos. Más o menos. Y con una fórmula secreta. Él decía y predijo, o eso es lo que decían por internet, que el 11 de mayo se iba a producir un gran seísmo en Roma que acabaría con algunos de los monumentos más importantes de la ciudad eterna. No, como hemos visto, no se produce, aunque en Italia ese mismo día hubo 22 movimientos de tierra. Ese 11 de mayo pasado hubo 22 movimientos de tierra, pero de muy poca intensidad. Como te decía, por si acaso, el Departamento Romano de Protección Civil había colgado en Internet un paquete informativo donde primero se apuntaba que no se pueden predecir los terremotos y que Roma, además, no corría riesgo. Aún así, pusieron varias vías telefónicas para calmar a la gente, porque la gente es verdad que estaba muy inquieta. Incluso se ha calculado que el 20% de la población no fue a trabajar ese día. Se dieron un montón de reservas en hoteles rurales a las afueras de Roma, 50, 60, 70 kilómetros. De estaban gente que quería llenos. estar fuera. Familias enteras se fueron a esos hoteles para que el miércoles 11 de mayo, que estaba anunciado el desastre dentro de Roma, pues a sus familias por lo menos no les pillaran. Y además está Paola Lagoria. Paola Lagoria es la presidenta de la asociación que se hace cargo de esa documentación que queda de Raffaele. Que existe y es real. Es real. Incluso quedan también los instrumentos fabricados por él. Sí, esos documentos existen, su libro existe y toda esta asociación lo tiene guardado. Y se han dado interpretaciones de sismólogos que han acudido a esos mismos documentos y que habían dicho que había una posibilidad, una fecha que apuntaba a que el 11 de mayo de 2011 se iba a producir algo en Roma, pero también dicen que esos cálculos pueden ser erróneos y que la fecha real puede ser entre el 10 y el 11 de junio de 2011, o sea, el mes que viene, 10 y 11 de junio de 2011, en Roma sí que se va a producir un seísmo. Eso lo dice él. Eso lo dice él. No, interpretan su escrito, ¿no? Claro, interpretan los escritos de este hombre. Pero Paola Lagoria dice que la fecha del 11 de mayo de 2011 no se encuentra en los documentos, pero sí que se encontraba la del 11 de marzo de 2011, cuando se produce el terremoto de Japón. La alucinante historia del señor Raffaele Bendandi. Creo que tanto Javier Pérez Campos
como Carlos Largo, como Santiago Camacho, como Fermín Agustí, como Noel Calero, como servidor, estamos absolutamente alucinados. Queda, esto es para debatirlo, pero queda un detalle más. La prensa se reía, algunos se reían, otros empezaron a preocuparse, y cuando comprueban que llega el 11 de mayo y en Roma no pasa nada, se ríen. Llega la tarde y llega la tragedia en España. ¿Cómo ha sido la repercusión en Italia de todo lo que hemos vivido en Lorca? Pues la repercusión ha sido importante. De hecho, tengo delante de mí la portada de Il Messaggero, que directamente con una foto bastante dramática de lo ocurrido en Lorca dice: terremoto en España en el día de la profecía. Es decir, yo creo que eso lo resume todo. La verdad es que prácticamente toda la prensa nacional italiana se ha hecho de una u otra forma eco de la historia. La República dice que lo achaca a la casualidad. Por su parte, el Corriere della Sera afirma que que los usuarios de las redes sociales están convencidos de que la profecía era real, solo que se ha equivocado en un arco de unos cuantos kilómetros. De hecho, uno de los titulares de este Corriere della Sera dice: no era Roma, era Murcia. También La Estampa y El Messaggero se hacen eco de... Pero ha cambiado el tono completamente. Sí, ha cambiado el tono completamente. De hecho, voy a abrir ahora mismo los últimos terremotos. Dicen: terremoto en España, confirma la teoría de Vendandi. Terremoto, efecto Vendandi en España. Efecto Vendandi en España. Murcia, mi italiano no es muy bueno, pero creo que es terremoto, efecto Vendandi en España, Murcia en la misma latitud que Roma. Terremoto en España y psicosis Vendandi. Es decir, digamos que los titulares son bastante descriptivos. Mira, y que el sismólogo que acude hasta los documentos de Vendandi es Gianpaolo Giuliani. Él habla de que además en esos documentos Vendandi había dicho y había apuntado y había dejado escrito que en esas fechas habría un alineamiento de planetas en las fechas anunciadas, tal y como se ha producido y como antes nos comentaba nuestro invitado. Es que Gianpaolo Giuliani es un personaje muy interesante. Gianpaolo Giuliani es el señor que en 2009, pocos días antes del terremoto de Áquila, dice que en Áquila va a haber un terremoto que va a devastar completamente la ciudad y nadie le hace caso. De hecho, el jefe... Es como si un criptogrupo de personas con procedimientos que no conocemos... estuviera interpretando las palabras que ha dejado Vendandi. Me acabo de las palabras de punta. Sí. Yo no sé si esto será verdad o no será verdad, o se demostrará o no, pero desde luego... Yo imagino, como ocurre, que ahora guionistas y autores de bestseller están apuntando. Película. O sea, como si un criptogrupo de personas, basándose en los escritos de Vendandi, de repente estuvieran acertando y llamando antes a lugares donde luego hay desastres bien recientes. Claro, es que Gianpaolo Giuliani trabaja en el Laboratorio Nacional de Física de Gran Sasso, es un científico reconocido en Italia, pero que de repente días antes del terremoto de Áquila salta y avisa públicamente, provocando un caos tremendo en Italia, de que... Y está comprobado que es un aviso previo. Sí, o sea, de hecho hay unas declaraciones del jefe de Protección Civil de Italia, del director general de Protección Civil en Italia, días antes del terremoto, llamando públicamente imbécil a este señor por causar el pánico en la población antes del terremoto que va y sucede. Entonces él explica que en aquel momento él no hace ninguna referencia a Vendandi. Él dice que él tiene una teoría y que es la siguiente. Él en su laboratorio de Gran Sasso ha detectado que en Áquila había altísimos índices de radón. El radón es un gas radioactivo que es muy raro y que se produce en las entrañas de la Tierra y que, según su teoría, cuando se va a producir un movimiento sísmico, se liberan grandes cantidades que se filtran por las fisuras que se van formando en la Tierra y que eso podría servir para detectar terremotos en el futuro, incluso precisamente para explicar algunos fenómenos como las nubes iridiscentes, que podían ser fruto precisamente de estos escapes de radón, e incluso
la sensibilidad de los perros y otros animales con olfatos muy desarrollados que detectarían el gas y lo tendrían en su código genético catalogado como un síntoma de peligro, y entonces pues tendrían estos comportamientos. Quiero añadir algo más, y estamos ya en arenas movedizas, absolutamente, de acuerdo, pero también es nuestra misión, ¿no? Ahondar en estas cosas, darnos cuenta de lo que falla, lo que se acierta, porque en Italia también se hablaba de que la fecha no era concreta, no era exacta. Le dan además a los pronósticos de Vendandi 2 días de margen, arriba y abajo. Ha habido polémica porque en Italia han salido informaciones diciendo que la fecha no era esa. No era el 11 de mayo. Vamos a escuchar, compañero Noel, a Joan Solés, y está preparada ya su crónica, porque es una crónica de 2 minutos donde se nos informa de la polémica posteriori. Gente diciendo que Vendandi es un farsante, gente diciendo que no era cierto del día 11, las personas que guardan sus documentos absolutamente herméticas, la batalla tras el terremoto. Y nosotros tenemos que dar todas las caras. Y ahora sigue la investigación de nuestros chicos sobre el terreno. Y algo que a mí me ha sorprendido mucho, las declaraciones de Enrique de Vicente con otra profecía que hemos podido comprobar. Carlos, ¿sí o no? Sí. Hemos podido comprobar. Otra cosa es que sea profecía, pero hemos podido comprobar que había un aviso extraño de algo que iba a pasar el 11 de mayo. Y el papel, ondea un poco. Ese papel, lo tienes tú ahí en la mano, era un mensaje de Enrique avisando del 11 de mayo en España algo iba a ocurrir. Bueno, lo contamos ahora. Conectamos con Italia. Joan Solés, la polémica posteriori sobre este, ahora lo entendemos perfectamente, alucinante personaje. ¿Qué tal? Buenas noches. Existe actualmente un alineamiento de planetas en nuestro sistema solar y su influencia gravitatoria incide en el acoplamiento de placas tectónicas que al liberar energía subterránea desencadenan los terremotos en superficie. Esta es la teoría del sismólogo y astrólogo autodidacta Raffaele Vendandi, en base a la cual predijo los terremotos de Messina, del Friuli y de Senigallia, e incluso anunció antes de morir en circunstancias nunca aclaradas el seísmo que destruiría la ciudad de Roma el 11 de mayo de 2011. Hasta ahí la información difundida por los medios de comunicación italianos en los últimos meses, que puso en estado de alerta a los romanos, muchos de los cuales tomaron medidas el pasado miércoles. Algunos se fueron de vacaciones fuera de la capital, otros durmieron en el coche o en los parques. Bien, pues casi todo lo que acaban de oír es sencillamente falso. Una evidencia de lo fácil que es engañar al público y, lo que es peor, de cómo una persona sin escrúpulos puede manipular los medios de comunicación y de cómo estos pueden caer en la trampa. Que la información es falsa nos lo confirma Paola Laguno de la Fundación Vendandi. Esta previsión de terremoto en Roma no es de Raffaele Vendandi. En sus estudios, en sus escritos, no hay ninguna anotación al respecto. Alguien quien ha lanzado esa noticia se ha aprovechado de la credibilidad de Vendandi, como demuestran los hechos. Precisamente la coordinadora de asociaciones de usuarios y consumidores ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la República Italiana contra desconocidos por alarma infundada en la propagación de información falsa, o casi. Porque algo sí es cierto, el alineamiento de planetas. Desde mediados de abril aparecen alineados Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y en ocasiones la Luna. Esto puede observarse en las madrugadas claras antes del alba, en el horizonte al este, como nos explica Antonio Meloni del Instituto de Geofísica y Vulcanología de Roma. Claramente este es un fenómeno no raro. Es un fenómeno no raro, nos dice, frecuente en la historia, aunque observarlo produce una cierta impresión. Bien, los terremotos no se pueden prever, pero los astros se pueden ver. Así pues, aconsejamos a los oyentes de Milenio que se levanten a las 5 de la madrugada y desde la azotea o desde el campo busquen esta alineación. Y feliz noche. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena Ser. Noche de transistores, como se decía antiguamente, ¿no? En las jornadas futbolísticas. Espero que en Lorca mucha gente esté pensando qué maravilla, pensando esto es imposible, pensando cómo son estos chicos de Milenio, pero por lo menos olvidando por un tiempo la tragedia que tienen alrededor, ¿no? Especialmente dedicado a ellos, a los amigos de Lorca.
donde además sabíamos desde hace mucho tiempo que teníamos una buena parroquia de seguidores. Polémica en Italia, evidente. Dicen que se ha manipulado la información de Bendandi, lo comentaba con ese gran trabajo Joan Soler, siempre activo, pero claro, como dice nuestro amigo Javier Sierra, que luego, este es un programa de directos, luego nos habla desde Colombia con unas historias increíbles. Un profeta anda suelto y anda vivo, porque si el que ha mentido y ha manipulado a Bendandi vaya cierta con lo del 11, por lo menos en Lorca, ese tipo hay que echarle el cable también, ¿no? Porque aquí parece que hay un criptogrupo de personas que saben ciertos secretos y además, que se escapan. ¿qué pasó con esos 2 documentos que manda la Academia diciendo cómo predice los terremotos y de los que no se sabe absolutamente nada? ¿Y lo de Japón? Ayer justamente estaba leyendo pues sobre estas cosas que leemos. Estaba leyendo sobre la máquina de Antiquitera. Esas lecturas ligeras que tú... En concreto. Y bueno, el experto que opinaba en aquella lectura venía a decir que si la tecnología de la máquina de Antiquitera, una cosa que se encontró, un mecanismo de precisión de miles de años que se encontró en un naufragio griego, para los que no lo sepan, que serán pocos entre nuestros oyentes, si hubiese sido una tecnología difundida ampliamente, probablemente la revolución industrial habría tenido lugar en la época de Cristo. Claro, eso me llevó a mí a pensar una cosa. ¿Y si siempre ha habido una élite que ha dispuesto de conocimientos, de tecnología muy avanzada a su época y la ha utilizado, no sé si egoístamente o con otros propósitos, pero desde luego al margen del conocimiento general? Esa máquina de Antiquitera a mí me pareció una de las claves que podrían explicar muchas cosas de nuestra historia. Hoy los guionistas, repito, y autores de bestsellers, que son muchos, están anotando seguro, es de oficio, porque vaya historias que están surgiendo al calor de la noche desapacible en algunos lugares. Quiero que prestéis mucha atención, ¿de acuerdo? Y toda la audiencia. Enrique de Vicente nos va a decir algo y luego Carlos nos va a comprobar una historia que hemos vivido en carne propia. Y juzgad vosotros, director de Año Cero, uno de los más activos investigadores, y que es verdad que está muy empeñado hace mucho tiempo con la clave 11. Hace mucho tiempo que él, nos lo viene contando, cree que lo del 11 no es casual. No hace falta, ¿no?, repetir las tragedias en 11. Acontecimientos convulsionantes para el alma colectiva del planeta en 11. Bueno, él está investigando y nos cuenta esto. El terremoto de Argentina del 27 de febrero del 2010 correspondía a una alineación entre la Tierra, el Sol y ese cometa. Luego había otra serie de terremotos, por ejemplo, el de Chile de mayo del 2010, que había un alineamiento de la Tierra, de Lenin y Mercurio. El último de gran intensidad es el de Japón. El de Japón del 11 de marzo del 2011 corresponde a una alineación entre el Lenin, la Tierra y el Sol. La próxima alineación es una alineación realmente poderosa y se da el 6 de septiembre de este año, que es el Lenin se alinea con Mercurio, con Marte y con la Tierra. Y finalmente hay una que es la que a mí me preocupa enormemente, que es la alineación de la Tierra con Venus, con Mercurio y con el cometa de Lenin, que es el 11 de noviembre del 2011. ¿Por qué me preocupa? Porque yo creo haber descubierto en un estudio muy complejo de descubrir sobre claves proféticas que existen en monumentos tan antiguos y tan distantes como son los muros del templo de Karnak o como son las catedrales europeas o el Camino de Santiago, toda una serie de claves. Y ahí hay una clave fundamental, que es la clave 11 del 11 del 11. ¿Queréis algún dato más? Porque esto son cosas que hay que administrar casi bajo prescripción médica, ¿no?, con calma, y que nadie tenga temor. Son simplemente teorizaciones, hipótesis, pero suena fuerte esa hilazón de terremotos con la misma clave o con conjunción planetaria, que es en lo que trabajaba al parecer Bendandi. Enrique nos da más datos.
el 11 de enero de este año ocurrieron toda una serie de sucesos. Por ejemplo, una gran erupción del volcán Etna. El 11 de febrero tuvo lugar la detención del presidente de Egipto, haciendo que triunfara la revolución más insólita a la que hemos asistido. El 11 de marzo tuvo lugar el terremoto de Japón y este 11 ha tenido lugar el terremoto de Lorca. ¿Sentido o sin sentido? Vamos a contaros una historia personal. Tan personal, desde luego nuestros compañeros Carlos Largo y Javier Pérez Campos, yo creo que esta semana no la van a olvidar mientras vivan, porque han sido muchos acontecimientos y es un lujo, y por diferentes motivos no pudimos estar nosotros allí, pero desde luego les envidiábamos en el sentido de estar tan cerca de la noticia. Por desgracia, una noticia trágica, pero llena de elementos que os queremos contar, paralelos, la cara oculta de este terremoto. Todas las grandes tragedias que convulsionan a un país como este tienen un lado que no se cuenta y que nos interesa porque es igual de humano. Recibíamos un mensaje por escrito, con fecha y datación. Enrique estaba convencido de que iba a pasar algo. Sí, de hecho Enrique me llamó a principios de este mes, de mayo, inquieto, me comentaba: necesito hablar con Iker, proponle esto que te voy a comentar, y bueno, pues que voy a pasar a relatar. Él tenía, como habéis bien comentado, su teoría sobre el número 11, y bueno, pues en base a distintos estudios que él nos ha relatado, él creía que el 11 de mayo de este año iba a pasar algo pues trágico. Y efectivamente, durante nuestro viaje, pues pude de nuevo hablar con él después de la tragedia de Lorca y me lo recordaba de nuevo. ¿Te acuerdas de cuando hablamos a principios de este mes que yo te decía que iba a pasar algo y que podía ocurrir aquí en nuestro país? Pues efectivamente fue así, lo recordaba. Lo curioso es que eso está por escrito. Está por escrito, puesto en un muro de Facebook antes, sí. Y hablando incluso de seísmo. Pues mira, si quieres podemos leer algunas frases de estas anotaciones de Enrique que colgó el 5 de mayo del 2011. Comenta: yo también creo que el 11 de mayo del 2011, que como lúcidamente observaron Rosario y Javier, es el único día de este año que suma 11. Ocurrirá algo conmocionador, aunque no sé exactamente, que porque no soy adivino, sino un simple estudioso que confía en la intuición. Poco importa que sea provocado por la naturaleza o por los humanos, pues creo que tantas coincidencias obedecen a un código sobrehumano y transtemporal. Y luego también, pues el día 10, justamente el día anterior de la tragedia, esto me pone los pelos de punta, sinceramente. Es un poquito largo lo que voy a leer, lo voy a tratar de resumir. Enrique menciona también en otra nota: acabo de regresar de un viaje tras pararme a visitar a un antiguo enclave de poder donde las energías telúricas latían intensamente. Lo insólito es que durante el camino, además de recibir numerosas visitas de halcones, también otros muchos pájaros volaban a alturas extremadamente bajas en las carreteras secundarias. En la que conduce a nuestra casa, vivimos en el campo, hemos estado a punto de atropellar a uno que no se apartaba, algo que no había ocurrido antes. Todo esto me inquieta porque podría corresponder a perturbaciones en el campo geomagnético que les permite orientarse. Al comentar esto telefónicamente con un querido y famoso amigo que recorre por enésima vez un trecho del Camino de Santiago, me comentó su extrañeza por la agresividad inusitada que ha detectado también en los perros. Para no dar pistas que os induzcan, me limito a preguntaros qué posibles perturbaciones habéis notado, tanto hoy como en los últimos días, en vosotros, quienes os rodean, los animales y en la propia naturaleza. Por intuición o por deducción, lo más probable me parece que podrían presagiar un intenso terremoto o trastorno atmosférico, pues tanto estos como las erupciones volcánicas dependen de las perturbaciones en el campo magnético terrestre, que parecen ser provocadas por el Sol, la Luna y otras influencias de origen cósmico. ¿Fecha? 10 de mayo de 2011. Y que te interrumpo porque nos están comentando que ha habido más réplicas en Lorca. Nuria nos decía desde allí réplica ahora mismo. Patricio acaba de ver una nueva réplica hace apenas 5 minutos. De nuevo tiembla Lorca. Esto es un infierno. Comunica Fermín Agustí por vía interna en conexión con los destacamentos del 061 y los departamentos de Cruz Roja y toda la gente que está en Lorca ayudando, que de momento, por fortuna, no hay heridos en estas nuevas réplicas, pero acaban de ocurrir ahora. ¿Qué pasa esta noche? Es una noche especialmente intensa porque no ha habido otras réplicas antes. Hace una media hora ha habido otra, ¿no, Santi? Sí, precisamente pues mirando Twitter,
decía concretamente una comunicante que había notado, había sentido cómo su piso se movía y que estaba indecisa sobre si salir o no. O sea, cosas muy superficiales, parece, para que se noten de esa forma. Efectivamente. Yo tengo abierta toda la noche la página que nos dice los terremotos, los movimientos sísmicos que se están produciendo en todo el mundo, cada minuto. De nuevo ponen las réplicas que se están haciendo. En Japón ha habido uno de 5,3 grados, dice, cerca de la costa de Honshu. En Grecia de 2,1, en Macedonia 3,5, en las Islas Kuril de 5,2, de nuevo en Grecia de 2,3, en Turquía Central de 3,1, recogían el de España de 2,6, en Afganistán de 5,9, en la región de Hindu Kush. En el Hindu Kush 5,9 y en Lorca. Bueno, estaremos muy atentos, informándoos junto con los compañeros de los servicios informativos de la cadena SER de qué está pasando. Si ocurre en nuestra franja, evidentemente el servicio público lo primero. Claro, ¿qué opináis de lo que acabamos de escuchar, chicos? Porque esto es ya tremendo. También de novela. Yo os voy a decir una cosa, y mira, yo tengo un enorme afecto por Enrique, como creo que compartimos aquí, porque le conocemos hace 20 años y es parte de nuestra vida también. Muy especial, muy vehemente, pero a mí me estaba dando la impresión, ¿sabéis qué? De otro de esos Vendandi un poco a la española, que puede acertar o puede que no, pero algo debe andar tocando para que por escrito diga esto un día antes del terremoto de Lorca. ¿Qué opináis? Además es que esto es totalmente comprobable. En su página oficial de Facebook lo cuelga justamente un día antes, y la anterior nota, que bueno, es mucho más extensa, el día 5 de mayo del 2011. Pero es que la del 10 es brutal, habla de posible seísmo en España mañana. De todas formas, sí. Enrique siempre está muy atento a las señales, desde que pasó lo del 11 de septiembre, después lo del 11 de marzo y todos los desastres le marcó que ha habido profundamente en su carrera. Días 11, sí, escribió además, si no recuerdo mal, un libro sobre ello, y está muy atento a cosas que a lo mejor a los demás se nos escapan, que estamos a otras cosas, estamos con otros temas, y él sigue. Y además yo recuerdo que hemos recibido correos antes de que se produzca un día 11 de que va a haber acontecimientos, ¿verdad?, que Enrique nos lo mandaba para dejar constancia, lo cual hace con sus amigos, mandar correos electrónicos diciendo tal día va a ocurrir algo. Hacer de notario como hacía Vendandi en su época, que no había correo electrónico. Exactamente. Y ahora lo ha dejado en Facebook. Vamos a hacer una cosa, lo que habéis encontrado en Lorca tiene una especial significación o hilazón entre todas las comillas del mundo que queráis, y ahora me cuenta Santi en tu teletipo y en titulares qué se está diciendo en los ámbitos más conspiranoicos, ¿vale? ¿Qué se dice ahora mismo de esto que ha pasado? Porque también hay que decirlo, se dicen barbaridades. La verdad oficial, la verdad popular y la verdad mediática están ya tan separadas como en una especie de no sé, de autopista de 3 vías, y ya parece que no se van a volver a encontrar nunca. Además hay algo que hay que recomendar y hacer cierto hincapié, porque creo que se está rebasando ya cierto límite. Claro, es decir, que ya todo es provocado, por ejemplo. Todas las estelas que hay en el cielo son chemtrails, todos los terremotos los provoca HAARP. Hombre, un poco de cordura también, ¿no? Ahí es porque claro, es que entonces somos víctimas de del alucine colectivo. La verdad que vosotros sabéis que HAARP está detrás de todo. Sí, bueno, pues ¿qué vamos a saber, amigo? No ¿Qué vamos a nada. saber? ¿Qué más quisiéramos que saber? Vamos a hacer una cosa. Hay un sonido que habéis capturado en Lorca que tiene que ver con una cabeza muy especial. ¿Lo escuchamos, Carlos? ¿El lugar es? Es la iglesia o parroquia de San Diego de Lorca. Estamos en la iglesia de San Diego, aquí en Lorca, donde esta tarde mismamente se ha caído la cabeza de la figura que vamos a ver a continuación. La verdad es que la estampa de este lugar es totalmente catastrófico. Vemos ahí la campana, la fuerza con la que ha tenido que rugir la tierra para que haya caído. Pájaros,
la soledad de un lugar, uno de los templos, los 13 templos, por primera vez desde prácticamente el inicio de la Edad Media, en Lorca no habrá culto en la iglesia, también muy sintomático, ¿no? 13 templos y totalmente clausurado de alguna Aunque forma. han hecho pequeñas iglesias para que ningún fiel... Claro, pero deje no de en los lugares sagrados destinados a eso, ¿no? Claro, por el peligro que hay. Claro, y en una había una figura decapitada, y de inmediato por internet, lo contaba Guillermo León, se han difundido imágenes y comparaban eso con el Cristo de Vera. Y vosotros vais a Vera, Javi, simplemente para sondear la memoria colectiva. Allí estaba la creencia de que lo que pasa en marzo, pocas horas antes del terremoto de Japón, tiene que ver con la profecía, con la señal. Es muy violento ese rayo que cae, sorprende a todo el mundo y parte de la población queda sin luz y la cara de Cristo queda a un lado. Repito, en la etnografía, en la antropología, si cabe, la sensación que tiene el pueblo, no la verdad o no, la que tiene el pueblo, de que algo va a ocurrir. Y encima algo que tiene que ver con terremotos, y algunos geólogos incluso en Milenio 3 dicen que va a ocurrir algo. Yo no sé si tenemos incluso el documento, Fermín, si podemos recuperar ese momento, en que directamente personas del ámbito de la geología hablan de que va a ocurrir algo, y nos lo cuentan en marzo, que están esperando casi un gran seísmo. Lo tenemos en Vera. Un geólogo habla de terremoto. Vamos a escucharlo. Sí, efectivamente, ya desde unos hechos históricos acaecidos cuando las guerras moriscas de 1569, Vera el 25 de septiembre de ese año fue asediada desde la madrugada por las tropas de Abel Humeya. Y gracias a una ayuda que vino de Lorca, al atardecer de ese día Abel Humeya levantó el asedio, gracias a dos caballeros de la ciudad de Vera que fueron a caballo precisamente en busca de ayuda a Lorca. Cuando escucharon que venían las tropas, levantaron el asedio y se marcharon. Y en conmemoración de ese día, pues se estableció una especie de hermanamiento. Este corte era, Carlos... Pues nos hablaba Domingo, que es el director del Museo de Vera, que bueno, pues fuimos a preguntarle también acerca de todo lo que había ocurrido en Lorca, ese hermanamiento que nos confirmó desde pues la etapa morisca. Hay ciudades que están hermanadas, sí. Y es el caso. Y un dato más que también nos puso los pelos de punta, que es que en Vera también se había sentido intensamente esas réplicas, y una vez más los animales, una jauría de perros salvajes que bueno, pues es conocida allí en Vera, desde el día anterior estuvieron aullando continuamente, y bueno, pues Domingo nos lo confirmaba, y sí que bueno, pues dejaba la duda de si era por esta tragedia que iba a ocurrir o no. Ese Cristo que está encima de un cerro que está cubierto de muertos de un seísmo. Esto es lo que ocurría en marzo en Milenio 3, cuando representantes de Vera nos hablaban de que podía ocurrir algo. Bueno, efectivamente, no es que lo haya hecho yo me he documentado, he hecho algunos estudios, ¿no? Pero hay trabajos muy serios de investigadores y tesis doctorales que quieren caracterizar la sismología de esta zona, ¿no? De todo lo que es el levante almeriense y murciano, que tiene una intensidad, una sismicidad muy peligrosa, ¿no? Este terremoto que yo contaba antes de 1518, que destruyó totalmente la ciudad, ahora mismo está en un emplazamiento muy cercano, pero es otra. No es el primero ni el único, ¿no? En 1406 hay datado otro de una intensidad similar en época ya nazarí, y luego ocurrió alguno más, ¿no? En la misma zona, ¿no? Incluso en este siglo, en el año 40 hubo otro también en Vera, no tan intenso, pero llegó a alcanzar una intensidad 6, que es bastante importante, ¿no? Que aproximadamente cada 100 años y algo, cada 120 años, en este área, en esta zona sísmica, suele ocurrir un terremoto de estas características, ¿no? Ese está por venir, creemos. Ese está por venir, zona de Vera y de Murcia, Milenio 3, mes de marzo. No somos profetas de nada, nadie es profeta de nada, me imagino, pero en diferentes ámbitos... Por estadísticas lo hacen también. Claro, pero algo ocurre. Por cierto, Javi, aunque sea muy brevemente, para que Santi nos dé los titulares del mundo de la conspiración, en Vera, los más ancianos sí que tenían conexión con esa sensación de que lo del Cristo
tenía que ver con una profecía por venir. Sí, allí hablamos con varias personas mayores de Vera. Uno de ellos pues nos contaba que efectivamente que aquello que ocurrió hacía solo unos meses al Cristo de Vera era una señal de que algo estaba por venir, de que algo gordo estaba por venir. Y además tenía que ver con lo sísmico, por la simbología del propio Cristo protegiendo la ciudad de un seísmo, ¿no? Claro, y nos llama la atención además el dato de que, bueno, Vera y Lorca estuvieran hermanados y demás. Había también quien asocia un poco todo esto y bueno, desde luego mucha gente allí sí que lo tiene presente. Santi, titulares, porque creo que en la tercera le viene algo que es de horror, pero de otro sentido. Vamos a intentar conectar con África en tiempo real. Allí está Pablo Villarrubia y la historia que viene a contarnos desde el lugar de los hechos es para poner los pelos de punta, como he dicho y varias veces, Carlos Largo. Santi, titulares en el ámbito de la conspiración. ¿Qué se está diciendo ahora mismo en ese mundo virtual? Pues mira, básicamente en el tema de la conspiración se están dando dos vertientes. Vertiente 1, el tema de las alineaciones planetarias y la llegada de Lenin. Ahí están con Enrique, que yo cuanto más acierta, más caso empiezo a hacerle. Y luego el sempiterno Harp. Y ahí me voy a tomar 30 segundos, con tu permiso, para comentar una Santi cosa. Pone cara de decir algo serio y de que está un poco hasta el gorro, creo. Sí. Vamos a ver, conspiranoico yo, el primero. Yo fui de los primeros, y no digo el primer tipo en España, con todo mi respeto a lo de tipo, que hizo un libro que se llama Conspiración. Sí. Yo fui de los primeros, y por no pillarme los dedos, no digo el primero en escribir sobre Harp en este país. Por sistema no me creo nada. Ahora bien, ya no hay terremotos por causas naturales. Todo lo hace Harp. Mira, hace unos meses, o la temporada pasada, llevamos a un amigo, Skywatcher, de los que vigilan los chemtrails, que lo llevamos por iniciativa mía, porque es un tema que considero interesante, y enseñábamos una tanda de fotos pues de estelas. Unas podían ser chemtrails, otras no. Decía, todos. Pero es que tampoco allá hay estelas naturales. Vamos a ver. Si queremos hacer un bien a esto de buscar la verdad y ser reticentes con las versiones oficiales, tampoco nos creamos por sistema todas las versiones conspiranoicas. Vamos a cribar un poquito, vamos a intentar ser un poquito más serios que, entre comillas, el enemigo. Y, en fin, porque los si no excesos no son buenos. Caemos en la misma trampa. Caemos en la paranoia. Claro, en la paranoia absoluta que se está viviendo. Muchos más datos, muchas más realidades, profecías vividas en la radio. Yo quiero agradecer... Y nos decían también Andrés González de Alhama de Murcia, que es una población a escasos 30 kilómetros de Lorca, que hace apenas 6 meses estuvo en la localidad un profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, en el que ya les decía la posibilidad de un terremoto inminente. O sea, que han salido las noticias, además nos mandaba noticias diciendo un profesor de la Universidad Politécnica ya había alertado de la posibilidad de este terremoto. Dice que es como una olla a presión a punto de estallar. Javi, déjame contarte una cosa muy rápida ya para terminar con una imagen que nos pareció curiosa, cuanto menos, cuando llegamos a la zona afectada, de las principalmente afectadas, un edificio que sigue prácticamente en pie, sin apenas ningún daño. Era una tienda de sofás y su eslogan decía: no te resistas, déjate caer. Una profecía terrible en este caso y casi tragicómica, para poner un poco... Seguimos con noticias. Carlos, Javi, gran trabajo. Hasta la próxima semana, compañeros. Gracias y ánimo.